Hay un cierto tipo de silencio que solo cae después de una traición inesperada. No una ruptura brusca y violenta, sino un borrado silencioso y deliberado. Thomas comprendía ese silencio mejor que la mayoría. Había vivido toda una vida aprendiendo cuándo hablar y cuándo tragarse su propia voz. Aún así, nada lo preparó para ese momento. Se dio cuenta de que ya no estaba invitado a la alegría de su propia familia. Comenzó con una promesa que se hizo a sí mismo años atrás, cuando le confesó su homosexualidad a su madre en la cocina tenuemente iluminada de su pequeña casa de Nueva Jersey. Ella sonrió con demasiada fuerza y dijo muy poco. Después, Thomas construyó su vida en torno a los pequeños espacios que le permitían. Visitas amables, vacaciones obligatorias, conversaciones cuidadosas que nunca profundizaban demasiado. Cuando su hermano menor, David, anunció que se casaba, Thomas no lo dudó. Ofreció lo que siempre hacía, un apoyo silencioso e invisible, transfirió una gran suma a la cuenta familiar, suficiente para cubrir una hermosa ceremonia. Un gesto de amor expresado en el único idioma que su familia aún parecía dispuesta a aceptar: dinero sin expectativas. Thomas no soñaba con grandes reconocimientos. Ni siquiera esperaba un asiento en la mesa principal. Todo lo que quería era un asiento en algún lugar, donde fuera, para presenciar la felicidad de su hermano y sentirse, aunque fuera por un momento, como en casa. Pasaron las semanas. Se imprimieron las invitaciones de boda. Su madre ofreció un brunch dominical, sonriendo radiante, repartiendo sobres con letras en relieve a cada invitado. Cuando Thomas tomó el suyo, hubo una vacilación tan breve que la mayoría no la habría notado. Pero no. Su sobre no estaba allí. Tal vez fue un error. Tal vez aún estaba por llegar. Tal vez lo olvidaron. Se convenció a sí mismo de una docena de razones hasta que finalmente preguntó después de que se retiraron los platos y el café se enfrió. La respuesta de su madre fue tan suave que casi no percibió la crueldad que contenía. Ella dijo, evitando su mirada: es más fácil así. No queremos que las cosas sean incómodas. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Incómodo. En eso se había convertido. No en un hermano, ni en un hijo, ni en una parte de la celebración familiar, solo en una molestia que había que ignorar discretamente. Thomas asintió, sonrió y dijo que lo entendía. Incluso ayudó a lavar los platos antes de irse, como si eso hiciera más llevadero el peso invisible que le oprimía el pecho. En el aparcamiento, sentado solo en su coche, abrió el chat grupal de planificación de bodas al que se había unido hacía 2 meses. Mensajes sobre arreglos florales, degustaciones del menú, elecciones de canciones, ninguno de los cuales incluía su opinión. Repasó las fotos de David riendo con su prometida, rodeado de rostros sonrientes que, de alguna manera, ya no parecían tener espacio para él. Esa noche, Thomas no lloró. Dobló la ropa. Archivó papeles. Lavó platos que no había usado. Había aprendido a mantener las manos ocupadas para evitar que el corazón se rompiera. De par en par. Pero algo en su interior desprendió una grieta que se estaba formando donde el peso del rechazo silencioso se había acumulado durante años. Los días previos a la boda se confundieron. Siguió ayudando entre bastidores. Transfería depósitos y confirmaba reservas a través de contactos que aún conservaba de su época como proveedor de catering profesional en Nueva York. Nadie le dio las gracias directamente. Nadie mencionó su nombre. Cuando la coordinadora de bodas pidió voluntarios para la cocina, fue su madre quien sugirió a Thomas. Es un gran cocinero, dijo, y será agradable para él sentirse útil. Thomas estuvo de acuerdo. Se dijo a sí mismo que no importaba. Se dijo a sí mismo que bastaba con estar allí, aunque solo fuera tras la puerta de una cocina. Pero en el fondo, una verdad que había pasado toda la vida evitando, comenzó a florecer, lenta y dolorosa. El amor que exige tu invisibilidad no es amor en absoluto. Aún así, siguió adelante por David. Por el niño con el que solía caminar a la escuela.
Por el hermano que una vez juró que nada se interpondría entre ellos. Thomas se ató el delantal, se arremangó y se preparó para servir en una mesa en la que nunca estuvo destinado a sentarse. Porque a veces, incluso cuando el mundo te da el rincón más pequeño y frío, apareces. Apareces no porque se lo merezcan, sino porque tú sí. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte a Historias del Corazón para leer más historias reales de resiliencia, desamor y las silenciosas victorias que nos definen. La mañana de la boda de Debra llegó envuelta en una suave niebla gris, de esas que envolvían al mundo en una quietud inquietante. Thomas condujo hasta el lugar antes de que el sol saliera por completo. Su baúl estaba lleno de cajas de ingredientes, los cuchillos cuidadosamente empacados y el delantal doblado con la misma precisión que usaba para cada evento que había atendido en otra vida. Pasó por la entrada de servicio sin que lo viera el coordinador de bodas, que estaba demasiado ocupado dirigiendo a los floristas y al equipo de alquiler. Le venía bien. Estaba allí para servir nada más. La cocina era pequeña, escondida detrás del gran salón de baile, donde manteles blancos y candelabros brillantes creaban un ambiente del que nunca formaría parte. Estaba cabizbajo, preparando bandejas de verduras asadas, trinchando cordero, disponiendo los platos con manos expertas. Las horas transcurrían borrosas al ritmo de movimientos y voces apagadas. Podía oír las risas y la música más allá de las puertas batientes de la cocina. Cada chispa de alegría, otra punzada que se le apretaba en el corazón. Cuando comenzó la ceremonia, Thomas apoyó una mano en la encimera y se permitió un momento para escuchar. Podía imaginarlo sin ver a David de pie en el altar, con su prometida radiante con un vestido de diseñador. Los invitados secándose los ojos con pañuelos de seda. Debería haber dolido más, pero un extraño entumecimiento se había apoderado de él, un escudo contra el dolor. Ya no tenía energías para luchar. Después de los votos, el servicio de la cena se adelantó a toda prisa. Thomas trabajó junto al personal de catering, muchos de los cuales tenían la mitad de su edad y felizmente ignoraban que el hombre que emplataba el plato principal había sido uno de los mejores chefs de bodas de Nueva York. Siguió los pasos, mecánico pero firme, hasta que se sirvió el último plato y la cocina quedó en silencio. Entonces llegaron los brindis. Desde la pequeña ventana de paso sobre la encimera, Thomas pudo ver el salón de baile. David estaba de pie con un micrófono, con una mano apoyada ligeramente en la cintura de su nueva esposa. Thomas observó cómo su hermano agradecía a todos, a la familia de su esposa, a sus amigos de la infancia, al organizador de bodas e incluso al florista que había creado los lujosos centros de mesa. Habló con cariño de las personas que habían hecho posible el día. Cada palabra era una piedra cuidadosamente colocada en un camino que conducía a todas partes menos a Thomas. Thomas esperó con la respiración entrecortada, entre la esperanza y la resignación. Pero el discurso de David se estaba apagando, su sonrisa fija y radiante, y el nombre de Thomas nunca salió. Habría bastado con escabullirse, pasar desapercibido, volver a la cocina y olvidarlo. Pero entonces el suegro de David tomó el micrófono, un hombre corpulento con voz potente y un encanto natural. Se rió entre dientes con algunos chistes ensayados antes de ponerse serio. Hoy, dijo, celebramos no solo el amor, sino hacer las cosas bien, construir la familia adecuada, elegir el camino correcto. La sala se quedó en silencio. Thomas sintió un nudo en el estómago. Y estamos agradecidos, continuó el hombre, alzando su copa, de que David haya encontrado una pareja que comparte sus valores, una joven que sabe la diferencia entre el bien y el mal, no como quienes se pierden en la vida persiguiendo otros tipos de vida. La insinuación era tan sutil que bien podría haber sido gritada. La risa recorrió a la multitud. Cortés, pero innegable. Las copas tintinearon. Se intercambiaron sonrisas. Thomas no se movió. No dejó caer la bandeja que sostenía ni salió furioso al salón de baile. Simplemente se quedó allí, con un plato de panecillos intactos y mimados en las manos, sintiendo el último chasquido en su corazón.
Los aplausos crecieron. David rió con él, abrazando a su novia. Ni una sola vez desvió la mirada hacia la cocina. Ni una sola vez se inmutó. En ese momento, Thomas comprendió algo desgarrador en su simplicidad. Había pasado toda su vida intentando ganarse un lugar en una familia que ya había decidido que no encajaba. Ninguna cantidad de amor, lealtad o sacrificio podría reescribir una historia que habían terminado de escribir hacía años. Dejó la bandeja con cuidado. El personal de cocina estaba recogiendo sus cosas, charlando sobre las fiestas y las propinas. Thomas se quitó el delantal, lo dobló con mano firme y lo colocó encima del mostrador de preparación. Miró una vez más por la ventana, no a David, sino a cómo la habitación parecía tan perfectamente diseñada para excluirlo, elegante, pulcra y vacía. Sin decir palabra, salió por la puerta trasera al aire nocturno. La niebla se había espesado hasta convertirse en una fina llovizna, refrescando el ardor en su pecho. Caminó lentamente hacia su coche. Las risas y el tintineo de las copas se desvanecieron tras él. Dentro del coche, permaneció sentado un largo rato antes de arrancar el motor. En el asiento del copiloto, a su lado, había un pequeño sobre, una tarjeta de agradecimiento que había preparado semanas antes, dirigida a David y a su nueva esposa, felicitándolos por su futuro. La cogió, la consideró y la rompió limpiamente por la mitad. No habría felicitaciones esta noche, ni más aplausos por ser invisible. Thomas no sabía exactamente qué vendría después, solo que no implicaría esperar en una puerta que nunca se abriría. Y por primera vez en mucho tiempo, ese pensamiento no lo hizo sentir pequeño. Lo hizo sentir libre. Días después de la boda, un delgado sobre blanco llegó a la puerta de Thomas. Sin remitente, sin ninguna nota dentro, salvo una simple tarjeta de agradecimiento firmada por David y su esposa, aunque parecía más una factura pagada que una muestra de afecto. Doblado cuidadosamente dentro, había un cheque de $5,000 escrito a mano por David. La línea de nota decía simplemente, para ayuda con el catering. Thomas se sentó a la mesa de la cocina mirándolo fijamente durante un largo rato. $5,000. Un final transaccional ordenado para los años que había pasado financiando discretamente momentos como esa boda. En G. Una cifra, perfectamente resumida para reemplazar lo que nunca había sido dinero. Podría haberlo cobrado. Dios sabía que podría haberlo usado, pero algo dentro de él mismo algo que lo había mantenido en silencio. Todos estos años, finalmente se alzó en silenciosa rebelión. Metió el cheque en el cajón donde guardaba viejas fotografías y cartas, no para resguardarlo, sino porque se negaba a hacerlo realidad. Permanecería allí sin ser reclamado, como la gratitud que ya no estaba dispuesto a mendigar. En los días siguientes, se movió por la vida como un hombre que se deshace de una piel vieja. Iba a trabajar, compraba comestibles, regaba las cansadas, suculentas del alféizar de su ventana. Pero, bajo la rutina, una lenta corriente lo atraía más profundamente que la ira, más pesada que la tristeza. Era el peso de la claridad de comprender cuánto tiempo había intentado intercambiar su valor con personas decididas a no verlo. Casi exactamente una semana después, llegó otro sobre. Este era del contable de la familia, un hombre al que Thomas conocía desde la infancia y que aún enviaba informes formales y rígidos sobre el fideicomiso familiar. Dentro había un extracto trimestral que mostraba la distribución de los fondos de la boda. El nombre de David brillaba con orgullo línea tras línea. Lugares de celebración, catering, floristas, fotógrafos, todos generosamente financiados por la cuenta familiar. No había ninguna partida para Thomas. Ningún acuse de recibo del depósito que había hecho meses antes, transfiriendo la mayor parte de sus ahorros personales al fideicomiso para que David pudiera celebrar la boda de sus sueños. Thomas sonrió, una sonrisa leve, casi amarga,
y luego cogió el teléfono. El representante del banco fue cortés pero firme. Sí, señor Miller. Los fondos que usted aportó pueden ser reclamados si así lo desea. No, no afectaría la reputación del fideicomiso familiar. Sí, se procesaría en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Después de todo, seguía siendo legalmente suyo. Autorizó la transferencia sin dudarlo, redirigiendo los fondos a una cuenta privada que había abierto discretamente después de la boda. Sin fanfarrias, sin explicaciones, solo una silenciosa y deliberada recuperación de lo que siempre fue suyo. Más tarde esa noche, Thomas volvió a sacar el cheque, el que David le había enviado, y lo colocó cuidadosamente sobre la encimera de la cocina. Lo miró fijamente, la suma que supuestamente compensaría su exclusión, su humillación, su borrador. Lenta y metódicamente, tomó un bolígrafo y escribió una palabra en el anverso con tinta firme y negrita: devolución. A la mañana siguiente, lo devolvió por correo. Sin carta, sin acusaciones, solo un cheque devuelto, una simple declaración de que su dignidad no estaba en venta. Después, Thomas fue a una pequeña cafetería, escondida entre una librería vieja y una tintorería, un lugar que solía frecuentar cuando se mudó a la ciudad. Cuando aún creía que el amor, de alguna manera, arreglaría todos los vacíos que su familia había dejado atrás, pidió un café, se sentó junto a la ventana y observó la lluvia caer silenciosamente por el cristal. No era rabia lo que sentía, ni siquiera pena. Un residuo se aferraba obstinadamente a lo más profundo de su corazón. Lo que Thomas sentía era algo más frío, algo más pesado, una comprensión definitiva e irreversible de que la vida en la que había pasado tanto tiempo intentando encajar no era la vida que le correspondía. Su teléfono vibró una vez, un mensaje de David. Recibí la respuesta. ¿Era necesario? Thomas se quedó mirando la pantalla. Por un momento, pensó en responder, en explicar, en intentar una vez más salvar la brecha que se abría cada vez más entre ellos. Pero entonces colgó el teléfono sin responder. Había aprendido que algunos silencios no eran castigos. Eran límites. Eran supervivencia. Esa noche, Thomas empacó algunas pertenencias que ya no encajaban con el hombre en el que se estaba convirtiendo. Fotografías enmarcadas de sonrisas familiares forzadas. Un viejo guante de béisbol de los juegos de la infancia del que se había quedado fuera porque los chicos como tú no eran lo suficientemente duros. Certificados de graduación descoloridos y con los bordes curvados. Recordatorios de hitos que nadie había celebrado. No los tiró. Simplemente los metió en una caja, la cerró con cinta adhesiva y la deslizó al fondo del armario, donde pertenecían las cosas cuando ya no te servían, pero aún no podía soportar destruirlas. Mientras sellaba con cinta la última costura, Thomas susurró algo en voz baja. No era una oración, ni una maldición, sino una promesa que tenía la intención de cumplir. No más pedir un asiento en las mesas que yo había construido. No era venganza. No era crueldad. Era el primer acto de respeto propio que se había concedido en su vida. Y en lo más profundo de su ser, bajo las capas de dolor de la historia, Thomas sintió la primera y verdadera sensación de libertad. La primera señal no llegó en palabras, sino en el repentino golpe a su puerta una tarde lluviosa. Thomas abrió y encontró a David allí de pie, empapado, sosteniendo una bolsa de plástico del supermercado en lugar de un paraguas. Su hermano parecía más pequeño de alguna manera, como si la vida lo hubiera oprimido con un peso que ya no sabía cómo llevar. Thomas no lo invitó a pasar de inmediato. Simplemente se hizo a un lado sin decir palabra, y David se sentó frente a la mesa de la cocina, una superficie de roble desgastado que había soportado tantas batallas silenciosas a lo largo de los años. David jugueteó con el borde de la manga de su chaqueta, aclarándose la garganta una y otra vez. «Necesito tu ayuda», dijo finalmente con la voz entrecortada. Thomas esperó. «Taylor se ha ido», continuó David. «Se fue hace 2 meses, se llevó lo que quedaba de los regalos de boda y volvió a vivir con sus padres. Ahora me está demandando.
Una vez que no pueda recuperar la mitad de los depósitos, reclama daños emocionales. Dice que la engañé sobre la situación financiera. Thomas no dijo nada. Observó cómo su hermano se desmoronaba poco a poco en la misma casa donde Thomas lo había remendado una vez después de rasparse las rodillas y tener el corazón roto. «Me estoy ahogando», susurró David. «Pensé que tal vez podrías ayudarme a resolverlo. Quizás prestarme algo solo por un tiempo, hasta que me recupere». La ironía era que Thomas pensaba demasiado en los años que había pasado ofreciendo todo lo que tenía, de forma silenciosa y visible. Tiempo, dinero, perdón, solo para ser recompensado con ausencia y silencio. Y ahora, cuando el mundo le había dado la espalda a David, finalmente recurría al hermano al que había dejado de lado. Thomas se levantó sin decir palabra y entró en la sala. Regresó con un pequeño sobremanila. Dentro, cuidadosamente conservado, estaba el cheque que David le había enviado una vez. El que había devuelto sin cobrar, el que aún conservaba el amargo eco de pedir ayuda con el catering. Dejó el sobre en la mesa, entre ellos. David frunció el ceño, confundido, hasta que se dio cuenta de lo que era. Su rostro se contrajo con una mezcla de vergüenza e incredulidad. «No estoy aquí para eso», dijo rápidamente. «Sé que no fue suficiente. Sé que la cagamos». Thomas se reclinó en su silla, con voz firme cuando finalmente habló. «No se trata de dinero, David. Nunca lo fue». Los ojos de David brillaron con las primeras lágrimas sinceras que Thomas le había visto en años. No del tipo ostentoso reservado para discursos de boda y disculpas públicas, sino lágrimas crudas y desesperadas que brotaban de una verdadera pérdida. Thomas no intentó consolarlo. No suavizó el golpe. Algunas lecciones que había aprendido solo podían entenderse a través del dolor de las consecuencias. «Me enseñaste algo», dijo Thomas en voz baja. «No por cómo me trataste, sino por cómo elegiste no hacerlo». David negó con la cabeza, mirándose las manos. «Nunca quise hacerlo». «Lo sé», interrumpió Thomas, con voz aún suave. «Pero el significado no es suficiente. El amor tiene que moverse, tiene que manifestarse, tiene que hacer espacio para las personas que dice querer. Si no, es solo ruido». La lluvia afuera se intensificó con una percusión constante contra las ventanas. David se secó la cara con fuerza con la manga de la chaqueta. «Te extraño», dijo con la voz quebrada. Thomas sonrió, pero no era la sonrisa de un hombre dispuesto a olvidar. Era la sonrisa cansada y cómplice de alguien que finalmente había dejado de esperar permiso para valorarse. «Echo de menos la idea de nosotros», respondió Thomas. «Pero no puedo seguir construyendo puentes que solo yo estoy dispuesto a cruzar». David abrió la boca, buscando una respuesta, una forma de retroceder el tiempo y reparar el daño. Pero no quedaba nada que decir. Thomas se levantó, indicando que la conversación había terminado. No dio un portazo cuando David se fue. Simplemente lo cerró con la firmeza de quien ha aprendido que no todo lo roto necesita arreglo. Más tarde esa noche, Thomas se encontró sentado en la sala, con el sobre aún sobre la mesa como una reliquia de otra vida. Lo miró fijamente un largo rato antes de levantarse finalmente y sacar una pequeña lata de metal de la estantería, una caja de recuerdos que una vez llenó con tarjetas de cumpleaños y pequeñas notas de aliento de sus primeros días construyendo una vida a su manera. Metió el cheque sin ceremonia, no como un recuerdo de amargura, sino como una señal, un testimonio de un límite trazado no por ira, sino por un discreto respeto por sí mismo. Se sirvió una copa de vino, abrió la ventana lo justo para dejar entrar el aire fresco y purificador, y se permitió un momento de rara paz sagrada. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento alquilado, despojado de fotos de boda y sueños compartidos, David se sentaba solo, contemplando un futuro que había construido sobre la exclusión. Ahora se desmoronaba bajo el peso de su propio vacío. Por primera vez, Thomas no se sentía responsable de rescatarlo. Había recuperado su nombre, y esta vez tenía la intención de conservarlo.
Los meses transcurrieron como capítulos que se suceden silenciosamente. Sin fanfarrias, sin reconciliación, Thomas no esperaba llamadas, no esperaba invitaciones. La estación cambió. El fresco toque del otoño dio paso a los primeros vientos del invierno. La vida, despojada del peso de la espera, se volvió sorprendentemente sencilla. Se despertaba temprano, preparaba comidas para alguien que llenaba sus tardes de libros y música para la que alguna vez pensó que no tenía tiempo. Incluso empezó a ser voluntario en una organización LGBTQ y local. Centro Juvenil, impartiendo clases de cocina los fines de semana. Fue allí, de pie ante una sala llena de rostros jóvenes, ansiosos por aprender, que Thomas redescubrió repentinamente algo que no se había dado cuenta. Había perdido su capacidad de ser visto. Visto de verdad sin necesidad de demostrar que lo merecía. No había necesidad de esconderse, encogerse, disculparse. Aquí, su experiencia de vida no era motivo de vergüenza. Era un puente. Un sábado por la tarde, después de una clase llena de risas con flores y galletas quemadas, a nadie le importó lo suficiente como para echar a la gente. Un chico llamado Eli se quedó después de que los demás se hubieran ido. Era pequeño, de unos 15 años, con una energía nerviosa que le recordaba dolorosamente a Thomas a su propio yo de joven. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Eli, con una voz apenas superior a un susurro. Thomas asintió. «¿Cómo sabes cuando está bien dejar de intentarlo con gente que realmente no te quiere?». La pregunta fue más profunda que cualquier acusación. Thomas pensó por un largo momento antes de responder. Cuando te das cuenta de que no tienes que ganarte el amor que deberías haber dado libremente, dijo en voz baja. Cuando dejas de incendiarte para mantener a los demás calientes. Eli no respondió. Solo asintió con un pequeño y solemne reconocimiento entre dos almas que comprendían el precio de esforzarse demasiado durante demasiado tiempo. Más tarde esa noche, Thomas se sentó en su pequeño balcón, con una manta desgastada sobre los hombros, observando las estrellas temblar contra el cielo de terciopelo negro. Pensó en cuántos años había pasado buscando la validación de la gente, decidido a medir su valor con un estándar imposible. Cuántos momentos había sacrificado para que le permitieran tener lo mínimo de pertenencia. Ya no estaba enojado. Ni siquiera estaba triste. Simplemente estaba harto. Entonces, una noche, llegó una carta. Ni un mensaje de texto, ni un correo electrónico. Una carta auténtica, escrita a mano, cuidadosamente doblada dentro de un sobre blanco liso. Era de David. Las palabras eran torpes, vacilantes, como suelen ser las disculpas cuando se dicen demasiado tarde. No pidió dinero. Ni siquiera pidió perdón. Simplemente dijo la verdad. Que había dejado que el miedo y la vergüenza dictaran cómo trataba a la única persona que nunca le había dado la espalda. Que había construido su matrimonio, su orgullo, todo su futuro con la aprobación de personas que desaparecieron en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Que extrañaba a Thomas, no por lo que una vez dio, sino por quien siempre había sido. Al final de la carta, David escribió una última línea que Thomas leería y releería durante semanas. Mereces ser celebrado, no escondido. Thomas dobló la carta y la guardó con cuidado en la caja de recuerdos junto al cheque viejo. No como un reemplazo, ni como una ruina, sino como una señal de que a veces el crecimiento no llega cuando te necesitan, sino cuando finalmente te ven. No respondió de inmediato. Sanar no exigía prisa. Exigía honestidad. Exigía tiempo. Pero una fresca mañana de domingo, Thomas se encontraba caminando hacia una pequeña cafetería cerca del río. No estaba seguro de si David aparecería. No estaba seguro de si encontrarían una salida, pero por primera vez, se dio cuenta de que la decisión no se trataba de recuperar lo perdido. Se trataba de honrar lo que había sobrevivido. Al abrir la puerta, el aroma a granos tostados y pan recién hecho lo envolvió. En una mesa de la esquina, David estaba sentado, nervioso, haciéndose sonar la mano. Thomas se detuvo, asimilando la escena, la ternura desconocida de ser elegido,
no tolerado. Sonrió, no por el hombre que David solía ser, sino por la oportunidad, por frágil que fuera, de construir algo real. Y cuando se sentó, no fue como el hermano olvidado, la presencia tolerada, el invisible. Era su Tomás completo, innegable y finalmente suficiente. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has dado cuenta de que es hora de dejar de pedir un lugar donde nunca fuiste realmente bienvenido? Comparte tu historia en los comentarios. Nos encantaría escucharla. Suscríbete a Historias del Corazón para más historias reales de tranquilidad, valentía, sanación y la poderosa decisión de mantener la cabeza en alto incluso cuando el mundo mira hacia otro lado.